En esta clase vamos a ver cómo está configurada nuestra base de datos. Como ya aprendimos anteriormente, Glide utiliza un Google Sheet para almacenar los datos y la información que nosotros vemos en nuestra aplicación. Eso lo vemos en nuestro menú principal de arriba. En nuestro primer icono, que es una base de datos, tenemos nuestra base de datos, ¿ok? Es decir, aquí abajo, de nuestro lado izquierdo hasta abajo, vemos dos orígenes de datos. Uno es un Google Sheet y otro es una tabla que se llaman Glide Tables, que en este caso, aunque tenemos el link, no estamos utilizando ninguna. Todo lo estamos utilizando, todo lo estamos configurando a través de un Google Sheet. En la parte de arriba de nuestro lado izquierdo podemos ver las diferentes tablas. Incluso en esta tab tengo yo mi Google Sheet abierto, y las tablas que veo aquí abajo, usuarios, tarjetas, restaurantes, opciones, son las mismas tablas que veo en el editor de Glide. Lo importante es que cuando estamos en el editor de Glide, nosotros vamos a ver más cosas que en el Google Sheet. ¿Por qué? Porque Glide utiliza datos que están en el Google Sheet, pero luego añade lógica sobre esos datos y configuraciones adicionales de visibilidad para nosotros poder lograr lo que queremos hacer con nuestra aplicación. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, si entro aquí a nuestra tabla de usuarios, puedo ver esta columna que está de color verde, ¿okay? Es decir, esta columna solo vive en el editor de Glide. Esta columna no la vamos a ver en la hoja de Google Sheet. Estas columnas en Glide se llaman columnas computadas o computed columns, ¿ok? Entonces, un tema importante que hay que tocar en el tema de la base de datos es que Glide utiliza una relational database, una base de datos relacionada. Normalmente, específicamente en este app, lo primero que hace un usuario es crear un perfil. Y cuando crea un perfil, lo primero que pasa es que se crea un registro, una nueva fila de datos en esta tabla de usuarios, en donde tenemos el correo del usuario y conforme va llenando su perfil, va llenando sus datos de esta fila, ¿okay? Y de la misma manera funcionan todas las tablas que tenemos. Cuando un usuario tiene un restaurante y está agregando los datos de su restaurante, va a ir agregando los datos que tenemos en esta tabla. Es decir, va a agregar su descripción, su dirección, su categoría, etc. En nuestro Google Sheet tenemos, por ejemplo, en la tabla de usuarios, estos son los únicos datos que le estamos pidiendo a nuestros usuarios que hacen login a la aplicación. Su correo, nombre, apellido, teléfono y su tipo de usuario. Si yo regreso aquí a mi layout en Glide, estoy haciendo login con este usuario, con este correo que se llama test@example.com. Este usuario no ha creado un perfil. Entonces, lo primero que tiene que hacer es escoger su tipo de usuario y luego agregar sus datos, en este caso su nombre, su apellido, su teléfono, y le da a completar perfil. Nosotros podemos ver, si yo regreso a nuestra tabla de usuarios, puedo ver cómo este usuario con el que estoy logueado agregó su nombre, su apellido y su teléfono y su tipo. Es decir, cada vez que algo se crea en Glide, está creando un nuevo registro en su respectiva tabla. Por ejemplo, lo primero que pasa en la aplicación es que el usuario crea su perfil y se guarda en la tabla de usuarios, pero si alguien está creando un restaurante, lo primero que va a hacer Glide es agregar un nuevo restaurante, agregar una nueva fila hasta abajo y le va a pedir al usuario que llene el nombre, la descripción, la dirección, la categoría, etc. La tabla de opciones, lo que tenemos es una serie de datos que nos van a ayudar a lo largo de todo el app. En este caso, por ejemplo, tenemos un logo, ¿no? Tenemos una columna de imagen que es un logo. Si le doy clic aquí al lápiz, tenemos diferentes opciones. Podemos seleccionar un archivo para agregarlo y subirlo como imagen. Podemos poner el link de una imagen pública o podemos utilizar una imagen de Unsplash, que es una base de datos gratuita de imágenes. Como puedes ver en las diferentes tablas, todas tienen sus headers, su título de columna está configurado, ¿okay? Por ejemplo, esta columna, que es una columna de correo, si le doy clic aquí a editar, podemos ver que el tipo de columna es una columna de correo, de texto el nombre y el apellido, el teléfono, por ejemplo, en este caso es una columna de texto, cosa que no debería ser de teléfono. Entonces podemos entrar aquí a editar y vamos a escoger phone number. Si le doy clic a la derecha al botón de más, tenemos todas las columnas disponibles en Glide. Y tenemos dos grandes grupos de columnas. Tenemos columnas básicas. Las columnas básicas van a estar en el Google Sheet. Es decir, si nosotros agregamos una columna nueva desde el editor de Glide, una columna básica,
Glide va a agregar una columna nueva a nuestro Google Sheet. Y estas son las opciones que tenemos: texto, números, fechas, imágenes, links, teléfono, email, boolean, que es verdadero o falso, rich text o un emoji. Y luego tenemos todas estas otras columnas, son la mayoría de las columnas hoy en Glide, que se llaman computed columns, columnas computadas, y son columnas que utilizan la lógica para hacer la configuración de Glide. Tenemos columnas de relación, de template, if then else, y luego muchas otras. Y luego aquí abajo tenemos estas columnas relativamente nuevas en Glide que utilizan ya código para poder generar acciones específicas dentro del editor de Glide. Finalmente, tenemos nuestra tabla de reservaciones y tenemos nuestra tabla de ventas, en donde vamos a poder ver las ventas de las tarjetas de regalo que tenemos en el app. Entonces, tu reto ahora es, en primer lugar, agrega tu correo en la tabla de usuarios. Agrega 2 o 3 tarjetas de regalo adicionales. Tienes que agregar su nombre, su descripción y su monto. En este caso tenemos una columna de una imagen de Glide que se está generando automáticamente en Glide. Es decir, estamos utilizando el nombre de la tarjeta para generar una imagen en automático. Y finalmente, el otro reto sería agrega 2 o 3 filas con datos de restaurantes para que tengas un mejor conocimiento de cómo funciona la base de datos de tu app.